Imagina que tu mundo es una joya de cristal azul que un grupo de banqueros espaciales ha decidido que vale más como mina de asteroides que como cuna de una civilización. Imagina ver los cielos de tu infancia llenarse de naves de la corporación hegemónica, no para comerciar, sino para entregarnos un aviso de embargo planetario porque nuestra especie no ha generado suficientes dividendos en el último siglo. Nos llamaron activos improductivos. Nos dijeron que nuestro aire, nuestra agua y nuestro suelo ahora pertenecían a un fondo de inversión de la galaxia de Andrómeda. Mi padre, el último embajador de la Tierra, les dio una advertencia final en la Gran Asamblea: no despierten lo que la Tierra ha tardado eones en dormir. Los aliens se rieron. Sus traductores universales emitieron chirridos de burla mientras firmaban nuestra sentencia de muerte con una pluma de luz. Cometieron el error fatal de creer que nuestra diplomacia era debilidad, y ahora, mientras camino sobre los restos humeantes de su flota de élite, desearían haber escuchado ese último susurro de un hombre que solo quería paz. Bienvenido anexo HFY. Prepárate para una historia donde la humanidad brilla. El aire en el sector de embargo 4 era espeso, cargado de un polvo metálico que sabía a sangre y a derrota. Estaba de pie frente a la muralla de energía que la hegemonía había levantado para encerrarnos en lo que ellos llamaban zonas de reasentamiento laboral. A mi lado, mi hermano pequeño, Mateo, tosía sin parar. El filtro de su máscara estaba saturado de ceniza de los bosques que los drones de la corporación habían quemado para construir plataformas de aterrizaje. Mateo no entendía de tasas de interés interestelares ni de jerarquías de especies. Él solo sabía que tenía hambre y que los señores del cielo le habían quitado su perro y su casa. Elena, susurró Mateo, tirando de mi manga rota. ¿Cuándo vendrá el hombre de la televisión a pedir perdón? Papá dijo que se habían equivocado. Me tragué la rabia, una masa caliente y ácida que se alojaba en mi garganta. Nadie va a venir a pedir perdón, Mateo. Pero hoy, esos señores van a aprender que hay deudas que no se pueden pagar con créditos galácticos. Apreté el detonador que llevaba escondido en la palma de la mano. No era un arma de alta tecnología de la hegemonía, era un pulso de frecuencia armónica que mi madre, una astrofísica que terminó trabajando en una chatarrería por culpa del embargo, había diseñado antes de que se la llevaran a los campos de trabajo de Marte. Lo llamábamos el grito de la Tierra. De repente, una nave de patrulla de la hegemonía, una elegante saeta de metal pulido que flotaba sin ruido, descendió sobre nosotros. La escotilla se abrió y bajó un supervisor de la Asociación de Propietarios Galácticos. Era un ser alto, de piel translúcida y 4 brazos, vestido con una túnica de seda sintética que costaba más que toda nuestra ciudad. Nos miró con un asco tan evidente que me hizo temblar. Basura humana, siseó el supervisor, sus cuerdas vocales mecánicas chirriando. El horario de toque de queda comenzó hace 10 centisegundos. Cualquier organismo fuera de su celda de reasentamiento será procesado como residuo biológico. Les dimos una advertencia final, dije, y mi voz sonó extrañamente tranquila, casi gélida. Les pedimos que se fueran de nuestra atmósfera. Les pedimos que nos dejaran vivir. No escucharon. El supervisor soltó una carcajada estridente. Advertencias. ¿De una especie que aún quema combustibles fósiles? Vuestra advertencia fue un chiste en la asamblea. Ahora, arrodíllate y acepta el procesamiento. Tu hermano tiene una buena configuración genética para las minas de gravedad. Quizás él viva un poco más. En ese momento, el drama familiar, el dolor de ver a mi padre morir de un infarto mientras los drones embargaban sus medicamentos, y la injusticia de un imperio que nos trataba como ganado, convergieron en un solo punto de mi mente. Activé el dispositivo. Un sonido de baja frecuencia, un rugido que parecía venir del mismísimo núcleo del planeta, sacudió el suelo. La nave de patrulla empezó a vibrar violentamente. Las luces de la muralla de energía parpadearon, con un estruendo de cristales rotos, se desvanecieron. No fue un hackeo, fue un asalto molecular. El grito de la Tierra estaba desintegrando los enlaces atómicos de la tecnología de la hegemonía. ¿Qué es esto?, gritó el supervisor, cayendo de rodillas mientras su túnica empezaba a deshacerse. Es imposible. Vuestra tecnología es basura. Esta no es nuestra tecnología, respondí, caminando hacia él mientras mi propia piel empezaba a brillar con un color ámbar, producto de los nanobots de defensa que mi madre me inyectó antes de morir. Es nuestra voluntad. Les dijimos que no nos pisaran. Ahora,
Van a conocer a la humana que va a aplastar vuestro imperio de papel. Levanté el puño y, con una fuerza que no debería pertenecer a una mujer de mi tamaño, golpeé el casco de la nave. El metal más resistente de la galaxia se arrugó como papel de aluminio. Por fin, después de años de silencio y humillación, la justicia estaba aquí. Joder, por fin. El supervisor retrocedió arrastrándose, sus 4 manos rascando el suelo de grava mientras veía cómo su invencible patrullera se convertía en un montón de chatarra inútil. El zumbido del grito de la tierra no se detenía, al contrario, se estaba amplificando, resonando en las vigas de los rascacielos corporativos que la hegemonía había construido sobre nuestras ciudades. Mateo me miraba con los ojos muy abiertos, su tos se había detenido por el puro asombro. Por primera vez en su corta vida, no era el humano el que tenía miedo. Esto es un acto de guerra. Chilló el supervisor, intentando activar un comunicador que se deshacía en sus dedos. La Asociación de Propietarios enviará una flota de purga. Borrarán este continente del mapa. Que lo intenten, respondí, sintiendo como el calor de los nanobots recorría mi columna vertebral, dándome una visión táctica del campo de batalla. Ya no somos vuestros inquilinos, supervisor. Somos vuestra pesadilla de auditoría. El suspenso se rompió cuando 3 naves de asalto pesado aparecieron en el horizonte, atraídas por la señal de socorro de la patrullera. Eran moles negras, cubiertas de torretas de plasma que empezaron a cargar, iluminando el cielo con un brillo púrpura maligno. En las zonas de reasentamiento, miles de humanos salieron a las calles, mirando hacia arriba con esa mezcla de esperanza y terror que precede a las grandes carnicerías. El drama familiar se convirtió en un drama de especie. Si yo caía aquí, Mateo y todos los demás terminarían como abono para las granjas de la hegemonía. ¡Fuego!, ordenó el supervisor, recuperando un poco de su arrogancia. Reducidla a átomos. Las naves dispararon. Columnas de plasma descendieron desde las nubes, directas hacia el punto donde yo estaba. Pero los nanobots en mi sangre no solo me daban fuerza, me conectaban con la red planetaria que la hegemonía había instalado para controlarnos. Antes de que el plasma nos tocara, levanté la mano y ordené a la atmósfera que se endureciera. El nitrógeno y el oxígeno se ionizaron en un microsegundo, creando un escudo de vacío que desvió los rayos de energía hacia los edificios de la propia corporación. El estruendo fue ensordecedor. Las torres de oficinas de la Asociación de Propietarios estallaron en una lluvia de cristales y metal fundido. La justicia tenía un sabor metálico y dulce. Ver el símbolo de su opulencia arder con su propia arma fue la primera etapa de mi sanación. Mateo, quédate detrás de mí, dije, mientras empezaba a correr hacia la primera nave de asalto. No corría como una humana normal, cada zancada me impulsaba 10 metros. Salté, impulsada por un estallido cinético de mis talones, y aterricé directamente sobre el lomo de la nave principal. El metal bajo mis botas se quejó. El conflicto ya no era una protesta pacífica, era una ejecución. Clavé mis dedos, reforzados por la energía ámbar, en el blindaje de la nave y empecé a pelarlo como si fuera la cáscara de una fruta podrida. Dentro, los pilotos alienígenas gritaban por sus intercomunicadores. Sus mentes lógicas no podían procesar que una unidad biológica inferior estuviera despedazando una nave de guerra clase S con las manos desnudas. Llegué al núcleo de energía de la nave, una esfera de luz palpitante que alimentaba los sistemas de la ciudad. ¿Queréis dividendos?, les grité a través del casco roto. Aquí tenéis vuestro retorno de inversión. Arranqué el núcleo de sus anclajes. La nave perdió la sustentación de inmediato y empezó a caer hacia la base militar de la hegemonía, situada en las afueras. Salté de la nave justo antes del impacto, cayendo de pie en medio de la calle principal, mientras una explosión de luz blanca borraba el centro de mando enemigo. El supervisor, que había intentado huir, estaba paralizado por la onda de choque. Me acerqué a él lentamente. Mi ropa estaba hecha jirones, pero mi piel brillaba con la furia de un sol recién nacido. En las gradas de los edificios vecinos, los humanos empezaron a gritar mi nombre. No era un grito de alegría, era un rugido de liberación que había estado contenido durante 3 generaciones. Les dimos una advertencia final, repetí, agarrando al supervisor por el cuello de su túnica. Dijeron que la Tierra era improductiva. Pues mira a tu alrededor. Nunca hemos sido tan productivos como hoy, fabricando vuestro fin. Por favor, gimió el alienígena.
Podemos renegociar el contrato, la deuda. La deuda está pagada con creces, respondí, y con un empujón cargado de energía, lo mandé volando contra los restos de su propia patrullera. Miré a Mateo, que corría hacia mí entre los escombros. La justicia se sentía como el primer aliento de aire puro tras una vida en una mina. Pero sabía que esto era solo el principio. La hegemonía tenía miles de naves, pero nosotros teníamos algo que ellos habían olvidado, el hambre de justicia de una bestia que por fin ha roto su cadena. Joder, por fin, gritó un anciano desde una ventana, agitando una bandera de la tierra que había estado escondida durante décadas. Por fin se hizo justicia. El humo de la base militar de la hegemonía se elevaba en una columna negra que parecía querer tocar las estrellas, un monumento al fracaso de su seguridad perfecta. Pero el silencio que siguió a la explosión duró poco. El cielo, antes despejado, empezó a oscurecerse no por nubes, sino por el despliegue de la flota de respuesta inmediata de la Asociación de Propietarios. Eran cientos de naves, una red de luces frías que cubría el firmamento como una manta de hierro. La tensión emocional en las calles de la ciudad pasó del júbilo al pavor absoluto. La gente sabía que la hegemonía no aceptaba pérdidas, simplemente las eliminaba con un bombardeo orbital. Elena. Mateo llegó a mi lado, sus manos pequeñas temblando mientras se aferraba a mi cintura. El cielo se está volviendo rojo otra vez. Como cuando se llevaron a papá. Esa mención a nuestro padre fue como una descarga eléctrica en mi columna vertebral. Recordé sus últimas palabras, su voz débil mientras los drones de la corporación le quitaban el respirador porque su seguro de vida planetario había sido cancelado. No dejes que te convenzan de que eres pequeña, Elena, me había dicho. Ese drama familiar, esa herida que nunca cerró, era el motor de lo que estaba ocurriendo. La sanación no vendría de olvidar, sino de equilibrar la balanza. No nos van a llevar a ninguna parte, Mateo, dije, y mi voz, imbuida de la frecuencia del dispositivo, resonó en toda la plaza. Esta vez, nosotros somos los que cancelamos el contrato. Una voz atronadora, amplificada por proyectores sónicos desde la nave nodriza que descendía lentamente, inundó la ciudad. Era el alto auditor de la hegemonía, un ser cuya raza se consideraba la encarnación del orden galáctico. Población de la Tierra, habéis incurrido en un acto de vandalismo de grado imperial. La resistencia es una violación de la cláusula de armonía. Tenéis 60 segundos para entregar a la anomalía biológica Elena Rodríguez, o procederemos a la esterilización térmica del sector 4. La gente a mi alrededor se quedó paralizada. Vi a vecinos que conocía de toda la vida mirarme con una mezcla de súplica y culpa. El conflicto era brutal, mi vida a cambio de la de ellos. Pero yo no era solo Elena, era el canal de un planeta que ya no podía más. Los nanobots en mi sangre empezaron a vibrar a una frecuencia tan alta que el asfalto bajo mis pies comenzó a brillar como lava. No la entregaréis, gritó la señora Varga, una mujer que había perdido a sus 3 hijos en las fábricas orbitales de la hegemonía. Ella es la única que nos ha defendido. Si vamos a morir, moriremos de pie. El suspenso se volvió insoportable mientras el contador en el cielo marcaba los últimos 10 segundos. Pero yo no estaba esperando el bombardeo. Estaba terminando de hackear la red de satélites de defensa que los propios aliens habían construido para vigilarnos. Gracias al grito de la Tierra, mi mente se expandía por los cables de fibra óptica y los enlaces de microondas de toda la ciudad. 60 segundos, susurré, y una sonrisa feroz se dibujó en mi rostro. Suficiente tiempo para una auditoría externa. Cuando el contador llegó a 0, no hubo una explosión de fuego desde el cielo. En su lugar, las naves de la hegemonía empezaron a chocar entre sí. Sus sistemas de navegación, infectados por el virus de libertad que yo había inyectado en su red, se volvieron locos. Vi con una satisfacción salvaje como 2 cruceros de lujo de los ejecutivos de la asociación estallaban en el aire al colisionar, sus restos cayendo como estrellas fugaces sobre los distritos industriales que nos habían esclavizado. El alto auditor intentó hablar de nuevo, pero su voz se transformó en un grito de estática. Yo no solo estaba rompiendo sus naves, estaba borrando sus registros de propiedad. En cada terminal de la ciudad, los nombres de los dueños humanos volvían a aparecer en lugar de los códigos de la corporación. La justicia se sentía como una limpieza profunda, un exorcismo de la codicia alienígena. Joder, por fin, rugió un hombre desde la multitud,
lanzando su brazalete de identificación de trabajador al suelo y pisoteándolo. Mirad las pantallas. La zona ya no es suya. Es nuestra. Me elevé unos centímetros del suelo, rodeada de una ráfaga de energía ámbar. Miré hacia la nave nodriza, que intentaba desesperadamente recuperar el control manual. El conflicto estaba lejos de terminar, pero por primera vez en un siglo, el miedo había cambiado de bando. La humana que ellos despreciaron estaba a punto de aplastar su imperio, no con armas, sino con la pura verdad de que un pueblo unido no puede ser embargado. ¿Queréis vuestra advertencia final? Grité hacia el cielo rojo. Aquí la tenéis. Iros de nuestro mundo o nos convertiremos en el fallo de sistema que os arruinará para siempre. El cielo no solo estaba oscuro por las naves, sino por la soberbia de quienes las tripulaban. La nave nodriza del Alto Auditor, una catedral de metal y luces frías llamada el Dividendo Eterno, descendió hasta que su sombra cubrió por completo la plaza central. El aire se volvió irrespirable, cargado de una electricidad estática que hacía que el vello de los brazos se erizara y que el sabor a metal en la boca se volviera insoportable. Era el peso de un imperio que no comprendía cómo una unidad biológica podía haber causado tanto daño a su balance trimestral. «Elena, cuidado», gritó Mateo, señalando hacia los costados de la gran nave. De las entrañas del crucero empezaron a descender los liquidadores de activos. No eran soldados comunes, eran biomáquinas diseñadas para la limpieza de sectores rebeldes. Eran humanoides, pero sus rostros no tenían rasgos, solo una placa de sensores rojos que escaneaban el área en busca de firmas de calor. Llevaban armas de supresión molecular que no disparaban balas, sino ondas de choque que deshacían la materia orgánica. El drama de nuestra supervivencia se volvió una carrera contra el tiempo. ¡A las casas! ¡Escondeos todos! Rugí, y mi voz, potenciada por los nanobots, empujó físicamente a la gente hacia los callejones. Me quedé sola en medio de la plaza, una pequeña figura humana frente a un ejército de pesadilla. La sanación de mi miedo estaba completa, ya no quedaba espacio para la duda, solo para la ejecución. El primer liquidador avanzó hacia mí, su arma zumbando con una luz azulada. Antes de que pudiera disparar, me lancé hacia él con una velocidad que rompió el pavimento bajo mis pies. No usé armas, usé mis manos. Atravesé su coraza de aleación como si fuera cartón mojado y arranqué su núcleo de procesamiento. El ser cayó, emitiendo un pitido agónico. 60 de ellos contra una mujer. Se oyó la voz del Alto Auditor, llena de una rabia que empezaba a sonar a desesperación. No tengáis piedad. La asociación exige su cabeza para calmar a los inversores. El conflicto escaló a una masacre tecnológica. Los liquidadores abrieron fuego al unísono. Ondas de choque golpearon mi escudo de ionización, haciéndome retroceder paso a paso. Sentí el dolor de la sobrecarga en mis nervios. Los nanobots estaban trabajando al 120%, quemando mi propia energía vital para mantenerme íntegra. Pero cada vez que sentía que mis piernas iban a fallar, recordaba el rostro de mi padre en aquella camilla fría, y la fuerza volvía a mis venas como un torrente de fuego. No podéis embargar el espíritu, bastardos. Grité, golpeando el suelo con ambos puños. Una onda de choque ámbar se expandió desde el punto de impacto, levantando coches, escombros y a los propios liquidadores por los aires. Los que no fueron despedazados por la presión, quedaron con sus circuitos fritos por la interferencia electromagnética que mi cuerpo ahora emitía. El suspenso se rompió cuando el Alto Auditor, viendo a sus tropas de élite convertidas en chatarra en menos de 5 minutos, cometió el error fatal, ordenó el bombardeo de saturación sobre la plaza, olvidando que su propia nave nodriza estaba demasiado cerca del suelo. Fuego de racimo. Ahora, ordenó. Las torretas del Dividendo Eterno dispararon, pero yo ya estaba conectada a su sistema de puntería a través del grito de la tierra. En el último milisegundo, desvié los parámetros de tiro. Los misiles de plasma no impactaron en la plaza, dieron media vuelta en el aire y golpearon los motores principales de la propia nave nodriza. El estruendo fue como si el planeta mismo se hubiera partido. La gran mole de metal se inclinó violentamente, sus propulsores de antimateria soltando llamas verdes que iluminaron la noche como un sol artificial. El pánico en el puente de mando alienígena debía ser total. Ver a ese gigante herido, cayendo lentamente hacia el distrito financiero que ellos mismos habían erigido sobre nuestras ruinas, fue la justicia poética que mi pueblo necesitaba. Joder,
Por fin, exclamó la señora Varga, asomándose desde un refugio. Su propio orgullo los está derribando. Mirad cómo cae el gigante. Me desplomé de rodillas, agotada, viendo cómo la nave del alto auditor se estrellaba contra los rascacielos corporativos en un espectáculo de metal retorcido y explosiones secundarias. La justicia se sentía real, tangible, pero sabía que la asociación no se detendría ante la pérdida de una nave. Lo que venía ahora era el corazón del imperio. Mateo, murmuré, mientras mi hermano corría hacia mí. Llama a los ingenieros del barrio. Necesitamos esa chatarra que acaba de caer. Vamos a convertir su nave nodriza en nuestra primera estación de defensa. La humana que ellos llamaron activo improductivo acababa de nacionalizar su activo más caro. Y esto era solo el principio de la auditoría humana. El polvo de la colisión aún no se había asentado cuando los primeros equipos de ingenieros humanos, hombres y mujeres con manos callosas y ojos encendidos de esperanza, empezaron a salir de los sótanos con sus herramientas de soldadura y soplete. El dividendo eterno, la joya de la corona de la hegemonía, yacía como una ballena varada de metal y cristal entre los esqueletos de los rascacielos. El drama de nuestra servidumbre estaba mutando en un renacimiento industrial improvisado. Mientras yo intentaba recuperar el aliento, sentada sobre un bloque de hormigón, veía cómo Mateo ayudaba a repartir agua entre los trabajadores que ya trepaban por el fuselaje humeante de la nave nodriza. Elena, tienes que ver esto, dijo la señora Varga, entregándome una tableta de datos recuperada de uno de los liquidadores caídos. No solo venían a por nosotros. La Asociación de Propietarios Galácticos ha puesto a toda la Tierra en una lista de liquidación final. Dicen que si no pueden poseernos, no quedará nada que poseer. Van a activar un motor de descompresión atmosférica en órbita. El suspenso se volvió un frío glacial en mi estómago. No era solo una batalla por una ciudad, era un ultimátum para el planeta entero. La sanación de nuestras vidas dependía de que esa máquina de descompresión nunca llegara a encenderse. Me levanté, sintiendo como mis músculos protestaban y como los nanobots en mi sangre emitían un pitido de advertencia por la baja energía. Pero el conflicto no nos daba tregua. No nos van a asfixiar, dije, mirando a los ingenieros. Escuchadme. Necesito que conectéis los generadores de esta nave a la red de comunicaciones de largo alcance de la ciudad. Si la hegemonía quiere una liquidación, vamos a mostrarles el coste de nuestra mano de obra. De repente, de entre los restos de la nave nodriza, emergió una figura. Era el alto auditor. Su túnica de seda estaba quemada y su piel translúcida sangraba un fluido azul brillante, pero sus ojos seguían destilando ese desprecio imperial que nos había mantenido encadenados durante décadas. Llevaba en su mano un detonador de emergencia, conectado directamente al motor de la nave accidentada. «Atrás, simios», gritó el auditor, con la voz rota por el humo. «Si me tocáis, haré que el núcleo de esta nave sobrecargue y borre este sector del mapa. Habéis ganado una escaramuza, pero la asociación tiene el título de vuestra extinción. Arrodillaos y quizás os dé una muerte rápida». El drama familiar volvió a mi mente. Mi padre, que siempre creyó en el diálogo, habría intentado razonar con él. Pero yo no era mi padre. Yo era la hija de la injusticia y la madre de la venganza. Caminé hacia el auditor, ignorando sus amenazas. El conflicto ya no era por la propiedad, era por el derecho a respirar. «Adelante, auditor», dije, desafiándolo mientras mi mano derecha empezaba a brillar de nuevo con ese tono ámbar salvaje. «Sobrecarga el núcleo. Pero antes de que tus dedos puedan presionar ese botón, te garantizo que habré convertido tu sistema nervioso en un cortocircuito permanente». El auditor dudó. Por primera vez, vio en mis ojos que no me importaba morir si eso significaba que él se iba conmigo al infierno. Esa duda fue su error fatal. Con un movimiento que el ojo humano apenas pudo seguir, lancé un pulso electromagnético concentrado directamente a su brazo mecánico. El detonador cayó al suelo con un tintineo metálico, inútil. Me acerqué a él, agarrándolo por el cuello con una fuerza que hizo crujir su exoesqueleto. «Se acabó el tiempo de las auditorías», le susurré al oído. «Ahora vais a pagar el interés por cada vida que habéis destruido». En ese momento, las pantallas gigantes de la plaza, que antes mostraban propaganda corporativa, empezaron a emitir una señal diferente. Mis ingenieros habían logrado conectar la nave nodriza a la red global.
Ya no éramos un sector aislado. Millones de humanos en todo el mundo estaban viendo al todopoderoso Alto Auditor siendo humillado por una mecánica de barrio. La justicia no era solo ganar la pelea, era romper el mito de su invencibilidad ante los ojos de toda nuestra especie. Joder, por fin, gritó un ingeniero desde lo alto de la nave, agitando una llave inglesa. Mirad su cara de miedo. Ya no son dueños de nada. Pero entonces, el cielo volvió a zumbar. Una luz blanca e intensa empezó a formarse en la alta atmósfera. El motor de descompresión había llegado. La asociación no iba a esperar a que termináramos de celebrar. El cielo se rasgó. No fue un sonido, sino una presión insoportable que hizo que a todos nos sangraran los oídos. La luz blanca que se formaba en la atmósfera no era un sol, era el motor de descompresión atmosférica, un parásito orbital diseñado para succionar el oxígeno de un planeta y empaquetarlo para su venta en mundos industriales. La hegemonía no estaba bombardeando, estaban recolectando sus últimas ganancias antes de dejar a la Tierra como una roca muerta. El drama de nuestra supervivencia se había vuelto una cuenta atrás de minutos antes de que nuestros pulmones colapsaran. Elena, el aire se está volviendo ligero, gritó Mateo, llevándose las manos al pecho, luchando por inhalar. Me duele, Elena. Ese quejido de mi hermano fue el detonante final. La justicia no podía ser solo una victoria en el suelo mientras nos asfixiaban desde el espacio. Miré al Alto Auditor, que aún colgaba de mi mano, y vi una sonrisa sangrienta en su rostro translúcido. Disfruta de tus últimos suspiros, humana, jadeó él, regocijándose en su crueldad. El motor es automático. Nada en este planeta tiene el alcance para detenerlo. Vuestro aire ya ha sido subastado. Cometió el error fatal de creer que yo iba a intentar dispararle a la órbita. No necesitaba un cañón, necesitaba una antena. Ingenieros. Bramé, conectando mis nanobots directamente a la bobina principal del dividendo eterno. No quiero energía para los motores. Quiero que canalicéis todo el combustible de antimateria del núcleo hacia el emisor de comunicaciones de la nave. Vamos a enviar un mensaje que la asociación no podrá ignorar. El suspenso era eléctrico. Los ingenieros trabajaron como posesos, saltando sobre cables pelados y uniendo circuitos de alta tensión con pura intuición humana. Sentí como la energía del crucero caído empezaba a fluir a través de mi cuerpo. Yo no era una operadora, era el puente. Mis venas se volvieron hilos de luz ámbar tan intensa que mi propia ropa empezó a arder. El conflicto físico se volvió una lucha de voluntad pura contra la máquina orbital. ¿Qué vas a hacer? Chilló el auditor, sus ojos amarillos dilatándose por el miedo. No puedes hackear una señal de ese nivel. No voy a hackearla, dije, mientras mis pies se hundían en el metal fundido del suelo. Voy a sobrecargarla. Cerré los ojos y proyecté mi conciencia a través del emisor de la nave. Usé el grito de la Tierra no como un arma, sino como una frecuencia de retroalimentación. Busqué el vínculo de control del motor de descompresión en el cielo. Cuando lo encontré, no le pedí que se apagara. Le envié una orden de compresión inversa con toda la potencia de la antimateria del crucero. Fue como si el planeta entero diera un latigazo. La luz blanca en el cielo se volvió azul eléctrico. El motor orbital, diseñado para absorber, de repente comenzó a expulsar toda la energía cinética acumulada hacia dentro de sí mismo. La sanación del cielo comenzó cuando la máquina alienígena implosionó, convirtiéndose en una supernova miniatura que iluminó la noche como si fuera mediodía. La onda de choque barrió las nubes de ceniza, dejando ver, por primera vez en años, las estrellas puras sobre la Tierra. El auditor cayó al suelo, despojado de toda su arrogancia. Su imperio acababa de perder su mayor activo y su dignidad en un solo segundo. La gente en la plaza empezó a respirar hondo, llenando sus pulmones de un aire que, aunque olía a ozono y batalla, era nuestro. Joder, por fin, exclamó Mateo, saltando y abrazándome, mientras las lágrimas limpiaban la ceniza de su cara. El aire es gratis, Elena. Ya no pueden vendernos el aire. Me desplomé contra el fuselaje de la nave, sintiendo que la bestia en mi interior se retiraba, dejándome exhausta pero viva. Miré a los miles de humanos que ahora rodeaban los restos del dividendo eterno. Ya no eran reclusos, eran los dueños de la tecnología más avanzada del sector. No solo el aire, Mateo, dije,
mirando las estrellas donde la flota de la asociación ahora huía despavorida ante el temor de una especie que podía convertir sus propias herramientas en su fin. Ahora somos dueños del futuro. La advertencia final ya pasó. Ahora es el turno de nuestra auditoría. La humana que aplastó a un imperio se puso de pie, rodeada de su pueblo. La Tierra ya no era un activo improductivo, era el centro de una nueva justicia galáctica. El amanecer que rompió sobre las ruinas de la ciudad no tenía el brillo artificial de los escudos de la hegemonía, era una luz dorada, cruda y honesta. Sobre el fuselaje del dividendo eterno, ahora rebautizado por los locales como la esperanza del obrero, la bandera de la tierra no ondeaba por protocolo, sino porque el viento volvía a circular libremente. El drama de la ocupación había terminado, pero el nacimiento de nuestra soberanía apenas comenzaba. Me encontraba en la parte más alta de la nave caída, observando cómo los drones de carga, ahora reprogramados por ingenieros humanos, transportaban suministros médicos y alimentos a los sectores más necesitados. Mis brazos aún conservaban las finas líneas blancas donde el grafeno y los nanobots se habían fundido con mi dermis. Ya no sentía a la bestia como un parásito de rabia, sino como una guardiana silenciosa. La sanación planetaria era un proceso lento, pero cada martillazo que escuchaba en las calles era un latido de un corazón que se negaba a detenerse. Mateo subió hasta donde yo estaba, trayendo 2 tazas de café humeante. Se sentó a mi lado, mirando el horizonte donde los últimos restos del motor de descompresión aún se desintegraban en la atmósfera como polvo de estrellas. Elena, dijo en voz baja, la gente en el centro dice que han llegado mensajes de las colonias de Marte y los cinturones mineros. Dicen que, cuando vieron explotar el motor orbital, las guarniciones de la hegemonía simplemente se rindieron. Se fueron antes de que los mineros usaran sus picos contra ellos. Tenían miedo, Mateo, respondí, saboreando el calor del café. Durante siglos, basaron su imperio en la lógica de que nosotros éramos el gasto y ellos la ganancia. Ayer aprendieron que, en nuestra contabilidad, la libertad no tiene precio, y que estamos dispuestos a quemar todo el mercado con tal de no ser mercancía. El conflicto galáctico no había muerto, solo había cambiado de forma. Sabíamos que, en algún lugar de la galaxia de Andrómeda, los grandes accionistas de la Asociación de Propietarios estarían revisando sus informes, tratando de entender cómo una sola mujer y un planeta improductivo habían causado el mayor colapso financiero de su historia. Pero ya no nos importaba. El suspenso de vivir bajo el embargo se había evaporado. De repente, una señal holográfica se activó en la plaza de abajo. No era la cara del auditor, sino la de una mujer humana, la nueva portavoz de la Tierra Unificada. Hoy, 5 de enero de 2026, declaramos que el sistema solar es una zona de propiedad humana inalienable, proclamó su voz, resonando en cada rincón del mundo. No aceptamos deudas, no aceptamos embargos y, sobre todo, no aceptamos advertencias. A partir de ahora, nosotros somos los auditores de nuestro propio destino. Al escuchar esas palabras, miles de personas en la plaza estallaron en un rugido que hizo temblar la estructura de la nave. Fue un sonido que viajó por las ondas de radio, más allá de la luna, más allá del cinturón de asteroides. Era el sonido de una especie que por fin había regresado a casa, a pesar de que nunca se había ido de ella. Miré al cielo una última vez. Ya no buscaba amenazas, sino oportunidades. El error fatal de la hegemonía fue darnos una advertencia final, porque en el momento en que un humano sabe que es su última oportunidad, deja de ser una víctima y se convierte en una fuerza de la naturaleza. ¿Qué haremos mañana, Elena? Preguntó Mateo, apoyando su cabeza en mi hombro. Mañana, pequeño, dije, cerrando los ojos con una paz que nunca creí conocer. Mañana vamos a construir algo que nadie pueda tasar. Mañana vamos a ser simplemente humanos. Joder, por fin se hizo justicia. Gracias por escuchar. Suscríbete y acompáñanos en más relatos HFY.